hallado una flor gloriosa. Quien la quiera también la tendrá. Es la rosa de Sarón preciosa, más que mil su belleza será. En el valle de sombras y muerte, o en la gloria de eterna luz, esa flor es mi fiel suerte. Precioso es para mí Jesús. Precioso es para mí Jesús. Precioso es para mí Jesús. Yo confieso en vida y en muerte, mi todo es solo Jesús. Muchos ya han hallado esa rosa y su aroma sublime probó. El poder de esa flor tan gloriosa que al más vil pecador transformó. Fue Saulo celoso y severo, y al pueblo de Dios perseguía. Buenos días, pueblo de Dios, buenos días, familia. Estamos acá presentes para poder clamar, para poder acercarnos a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿Cómo usted está? ¿Cómo usted amaneció? Espero que haya amanecido bien, haya levantado usted bien, con esa fuerza, con esa firmeza, con esa fe, principalmente para poder vencer todos los problemas. Nosotros por sí solos no alcanzamos a resolver problemas, no alcanzamos a vencerlos, pero los podemos vencer con la ayuda de nuestro Dios y con nuestra fe. Mi confianza en Dios me hace creer otra. Y es la fe que nos hace vencer los problemas. Es la fe que nos hace mover montañas. Es la fe que nos hace alcanzar lo imposible, hacerse posible por nuestra fe. Y hoy nosotros vamos a usar esta fe, porque ve un detalle importantísimo. Muchas son las personas que dicen tener fe. Yo tengo fe, yo creo en el Señor, pero cuando llegan las dificultades, cuando llegan los problemas, es cuando nuestra fe se opaca, es cuando nuestra fe se apaga. Pero mucho por el contrario, podemos tener esa credibilidad y fe en el Señor que podemos vencer y podemos salir hacia adelante. Y es lo que vamos a ver escrito acá en las Sagradas Escrituras. Un hombre que era menospreciado, que era humillado, un hombre que por causa del pecado de Israel hacia Dios, Dios los entregó en las manos de los enemigos. Pero Dios también escogió un hombre para que pudieran salir de aquella situación. Y es lo que estaremos viendo en un rato. Y prepárese también para nuestro clamor de esta mañana. Prepare sus causas, prepare ahí en sus manos todo lo que ha sido imposible, todo lo que usted ha estado tocando en esa tecla, ya sea enfermedad, sea económico, sea personal, sea familiar. Para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada difícil. Amén. Vamos a leer lo que está aquí en el libro de Jueces, en el capítulo 6. Si usted tiene la palabra de Dios, si usted tiene las Sagradas Escrituras, usted puede acompañarnos en la lectura de esta mañana en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo número 11. Amén. Dice así las Sagradas Escrituras. Después de que el pueblo de Israel había pecado contra Dios, como yo dije en el principio, Dios, él entregó al pueblo de Israel en las manos de los enemigos.
Y en esta ocasión vamos a ver todo el capítulo 6 habla acerca del llamado de Gedeón. Pero Gedeón, él fue un hombre diferente cuando Dios le despertó aquella fe que estaba dentro de él. Porque vemos un detalle importantísimo. Todos nosotros llegamos a tener esa fe, pero es necesario poder hacer que esa fe despierte, ponerla en práctica, y es lo que aconteció en este momento con Gedeón. Y dice así: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en otra, Ofra, la cual era de Joás Abiserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Muchas veces hemos escuchado esta historia de Gedeón y de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo fuerte, era un ejército que sabían entrar en las batallas, sabían tener victorias, ellos eran muy victoriosos. Y en esta ocasión tenían que estar pisoteando, se puede decir, humillando, derrotando al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en esa situación era perturbado por los madianitas. Y vemos esta situación específicamente donde Gedeón, él estaba sacudiendo el trigo. ¿En dónde? En el lagar. En ese lugar que no era específicamente el indicado para sacudir el trigo. Era un lugar escondido. A la diferencia que si lo hacen afuera en el campo, el viento le ayudaría y obviamente sería más rápido para la persona que estaba sacudiendo el trigo, quitando las impurezas hasta podemos ver la cizaña, ¿no? En este caso, Gedeón estaba en aquel lugar escondido. Porque si los madianitas llegaran a ver a Gedeón, aparte de quitarle lo poco o mucho que ellos habían trabajado, cosechado, ellos ¿qué hacían? Destruían todo. Ellos no se lo robaban, ellos lo destruían. Y vemos en el caso que el pueblo de Israel estaba escondido en las cuevas. El pueblo de Israel trabajaba, el pueblo de Israel se esforzaba, sembraba, cultivaba, cuidaba de sus cultivos y cosechaba. Pero ahí es donde entraban los madianitas. Y si lo vemos en los días de hoy, es como si hoy entrara el devorador. Uno trabaja, uno se dedica, uno se esfuerza, sale temprano de la casa, regresa tarde, y los madianitas, o en el caso del devorador, llega y destruye todo aquello mucho o poco que uno haya conseguido. Entonces, en esta situación se encontraba este joven Gedeón. Si su familia era la pobre, él era el más pobre de los del pueblo de Israel. Pero mientras tanto, los madianitas iban posicionándose. No es de que Dios es injusto, présteme mucha atención en esto. Al yo decir, y muchos decir, que Dios entregó al pueblo de Israel en las manos de los madianitas, no es porque Dios no quería al pueblo, no es porque Dios fue malo, sino porque ellos pecaron. Hoy en día muchas son las personas que critican, reclaman y hasta se levantan contra Dios señalando, diciendo, tú eres el Dios que me puso esta enfermedad. Tú eres ese Dios que dejó que mi familia pasara por esto. Tú eres ese Dios que permitió que yo fuera despedido de este trabajo. A veces nosotros no comprendemos los planes de Dios. Hay situaciones que llegan, que pasan para nosotros ser despertados en la fe. Hay situaciones que nosotros tenemos que enfrentar para saber cómo posicionarnos ante esa situación. Y hay situaciones que Dios permite pasar para saber y probar nuestra fe. ¿Usted sabía de eso?
Dios Él prueba nuestra fe. Dios Él quiere saber hasta dónde llegará nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Y a veces esa fe puede ser pequeña, pero puede durar mucho. A veces esa fe puede ser inmensa, del tamaño del mayor monte, del pico do Jaraguá, de acá del Popocatépetl, del monte más grande que existe en el mundo, pero a veces esa fe se disminuye ante una prueba, ante una situación complicada. Entonces el ángel del Señor se le apareció en el lagar a Gedeón, en ese lugar donde estaba escondido. Yo me imagino la reacción, yo estaba pensando ahora, meditando en esta madrugada, la reacción de Gedeón. Si él ya estaba trabajando con miedo, como se dice acá en México, no sé, en los demás países, con un ojo al gato y otro al garabato. Se le estaba trabajando, pero observando a su alrededor para que no llegaran a quitarle lo poco que ellos iban a tener para comer, para sustentarse, hasta para poder sobrevivir. Imagínense que el ángel se le apareció. Yo me imagino la expresión de Gedeón diciendo, ya vienen a quitarme el trigo. Pero Dios habló a través de ese ángel a Gedeón. Y sigue diciendo, verso 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Gedeón no estaba acostado. Gedeón no estaba llorando. Gedeón no estaba frustrado. O estaba frustrado, sí, porque pues todo lo que conseguían destruía. Pero Gedeón no estaba en una situación de vulnerabilidad y de víctima. Gedeón él estaba trabajando. Si fue poco lo que yo tuve de la cosecha, bueno, lo voy a cuidar. Si fue mucho, bueno, lo voy a cuidar. Hay una frase que dice, uno valora lo que tiene hasta que lo deja, hasta que lo pierde, o hasta que lo deja haber perdido. A veces uno valora más las cosas pequeñas que a veces las cosas grandes. Pero en este caso Gedeón estaba trabajando. Dios había visto que él era un hombre esforzado, un hombre valiente. Y el ángel del Señor le dijo a Gedeón, Gedeón, el Señor está contigo, hombre esforzado y valiente. Imagínense que Dios se hablara para usted de esa manera. Hoy conociendo la fe, uno se motivaría y uno tendría esa confianza aún más posicionada en Dios para decir gracias, oh Dios. Yo sé que el Señor, Él está conmigo. Yo sé que el Señor, Él no falla. Si esta palabra de su siervo, que no es un ángel, pero es el siervo del Señor que está hablando esta palabra, es porque yo estoy por el buen camino, porque yo estoy perseverando, porque yo sé que el Señor, Él está conmigo. Pero ahora imagínense esa palabra en Gedeón. ¿Qué trajo esa palabra en Gedeón? El Señor está contigo. Yo me pongo a pensar y me pongo en el lugar de Gedeón al ver él estar trabajando en trigo, en un cuarto, escondido, con el miedo de que los madianitas le encontraran y hasta lo mataran. Y después un ángel se me aparece y me dice, Dios está contigo. Uno cuestionaría en el momento. Quien no es de la fe se burlaría. Puede que se burle hasta como Saraí en aquel momento que le dijeron, en el próximo año tú tendrás un hijo. Puede que la incredulidad en ese momento esté. Y así aconteció con Gedeón. Pero vea lo que sigue diciendo acá, verso 13. Y Gedeón le respondió. ¿Gedeón qué? Le respondió. ¿Qué le respondió? Ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo? ¿No nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en las manos de los madianitas. Vea la respuesta de Gedeón. Podemos ver aquí un punto, una parte de incredulidad de Gedeón. Porque, queriéndolo no humanamente hablando, él estaba en la razón.
¿Cómo es posible que el Señor me dice que Él está conmigo? Pero si yo estoy acá sufriendo, si yo estoy acá entregado, o el pueblo fue entregado en las manos de los madianitas, no tenemos ni para comer, ¿cómo el Señor dice que Él está conmigo? Se podría decir ahí que había una incredulidad de parte de Gedeón, un reclamo de parte de Gedeón. Y vemos relatado en la historia bíblica hombres que reclamaron, se levantaron, se indignaron en contra de Dios. Pero algo maravilloso que acontece acá, que Dios, Él observó esa indignación de Gedeón y la tomó para bien. Porque una cosa es ser incrédulo, una cosa que no tenemos derecho nosotros algunos de reclamar, de cuestionar a Dios. ¿Por qué Él está haciendo las cosas? Es como el hijo. El hijo, cuando el padre le regaña, cuando el padre le castiga, cuando el padre usa su autoridad de padre o de madre y, por ejemplo, le lleva a un lugar para que se recupere de las adicciones, que le saca de una situación, le impide visitar amigos o que sigan el mal camino. A veces como hijo uno dice, no, mi papá está loco, mi mamá está mal. ¿Cómo es posible que me castigó? ¿Cómo es posible que me haya metido en este lugar? ¿Cómo es posible que yo haya pasado por eso? ¿Que no me aman? Usted que es padre, usted que es madre, que me ve aquí ahora en esta mañana y hasta puede colocar en los comentarios, ¿es verdad o es mentira? Usted ya llegó a escuchar eso de los hijos. Es que tú no me amas. Es que tú no me quieres. De seguro ni siquiera soy tu hijo porque me tratas de esta manera, porque me castigas. A veces el hijo no sabe por qué razón el padre lo está haciendo. Para él es algo injusto. Hasta reclama. Pero el padre sabe por qué razón él está castigando, evitando ciertas cosas. De la misma manera Dios. Dios no estaba castigando por sí solo a el pueblo de Israel. Él quería que el pueblo de Israel viera que sin Dios ellos no eran nada. Él quería demostrar que el único que les podía ayudar para salir de esa situación era Dios. Y fue ahí donde Gedeón él reaccionó de una manera que para muchos diría fue incrédulo, pero no. Él fue indignado en sus palabras. Pero ahí nosotros no vemos ninguna pizquita de duda. Ahí no vemos ningún reclamo hacia Dios excesivo. Ahí vemos fe en Gedeón. Y lo vemos en varios hombres que reclamaron, se pusieron con Dios, pero de una manera distinta a usted colocar a Dios entre la espada y la pared, a Dios ser castigado en el tema de decir, ahora yo no voy a dar mi diezmo, ahora yo no voy a dar mi ofrenda, ahora yo voy a castigar a Dios y yo no voy a ir más a la iglesia, yo no voy a participar más de los cultos. Pero hay un detalle, no es de que yo castigue a Dios o que yo deje de asistir o de diezmar o de ofrendar, porque yo sin Dios no soy nadie. ¿Comprende? Y Gedeón, hasta que el ángel volvió a hablar con él comprendió la situación. Y vea lo que dice acá las Sagradas Escrituras, verso 14. Y mirándole, el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Verso 16. Y el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y el Señor respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal que tú has hablado contigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Amén.
Vea, Gedeón, él era un hombre trabajador, pero perdóneme la expresión, él no era nadie. Él era el más pobre de Manasés, pero Dios escogió a él. David, él no era nadie, él era un pastorcito de ovejas, pero Dios lo levantó como el rey de Israel. Abraham no era nadie, tenía un nombre que era grande, pero no era grande él. Solo su nombre traía una posición grande, pero Abraham no era nadie en ese momento y vea cómo Dios lo escuchó, lo levantó. Moisés, él no era nadie. Hasta propiamente él era preferible haber quedado en el Egipto, ahí con Ramsés, con el faraón y haber crecido y olvidado de las raíces de donde venía. Se quedó en el desierto vagando, trabajando para las ovejas de su suegro Labán, trabajando para su suegro más bien. Pero vea cómo Dios lo levantó. Usted que dice, pastor, yo no soy nadie. Pastor, yo no tengo condición, yo no sé hablar, yo no tengo dinero, yo no tengo estudios, yo no tengo condición alguna mejor, porque Dios, Él no escoge a los capacitados. Él escoge a los menos capacitados, los capacita y los coloca como vencedores. Es una situación que nosotros tenemos que indignarnos para bien. No indignarnos en contra de Dios. No indignarnos en contra de los planes y promesas que Dios tiene para nosotros. Porque cuántas palabras no salen de nuestra boca cuando hay un problema. ¿Cuántos reclamos no nos sabemos y a veces hasta ni nos sabemos, pero lo decimos cuando pasa una situación? Perdóneme la expresión, pero es como se dice, yo siempre escuché eso de pequeño. No eres bueno para resolver, pero eres bueno para reclamar. Cuando una persona adulta se peleaba, a veces la otra persona le decía, ¿por qué no resuelves en vez de reclamar? Y eso es cierto. A veces nosotros ponemos un paquete grande de reclamaciones hacia Dios, pero nosotros no hacemos nada. A lo contrario, tenemos que cambiar, dejar de reclamar y empezar a accionar. Dios le dijo a Gedeón, Gedeón, yo estoy contigo. Ve con esa tu fuerza, ve con esa tu fe, ve con esa decisión. Pastor, estoy endeudado. Vaya con sus palabras a los acreedores, pero vaya confiando en el Señor y Dios le va a dar la victoria. Vaya, aunque todo diagnóstico esté en contra de usted, vaya con esa su fe, vaya con esa su fuerza para tornarlo diferente. Pastor, la situación en la economía, en la familia está complicada. Vaya, vaya, no deje de ir, no deje de clamar, no deje de buscar. Y vemos ahí que Dios escogió a Gedeón para que pudiera vencer a los madianitas. Esos mismos hombres que Dios había puesto, entregado al pueblo en sus manos. Después Dios puso a Gedeón como ese hombre guerrero, ese hombre capacitado para que pudiera, junto con los 300, poder vencer a aquellos hombres de guerra. Aunque nosotros digamos, pastor, está complicado. Pastor, yo no sé qué está pasando en mi vida. A veces me cuesta confiar y creer. Yo le digo una cosa, no deje de confiar. Aunque parezca que todo está perdido, siempre al final del camino hay una luz. Y esa luz es el Señor Jesús que nos las da para poder seguir avanzando. Como se dice, la esperanza se pierde al último. Confíe, presente esa causa a Dios. Ah, pastor, pero ya llevo días, meses, años clamando a Dios y no veo la respuesta. Quizás porque hay un poco de duda, de incredulidad que le ha impedido de usted buscar a ese Dios fiel y verdadero. No deje de no dude, crea, confíe en el Señor porque la victoria llegará.
Amén. Vamos a presentar nuestras causas, nuestros problemas a nuestro Dios. Esas causas a nuestro Dios. Cierre sus ojos. En el nombre de Jesús. Señor, nuestro Dios y nuestro Dios. En esta mañana, oh Dios, nosotros nos presentamos, mi Dios, delante de tu majestad. Quizás no como Gedeón, o quizás a veces peor que Gedeón, como Gedeón se encontraba. Pero aquí estamos, oh Dios. Sabemos que el ángel que se le apareció a Gedeón en aquel tiempo, a años atrás, hoy no se nos aparecerá, hoy no nos hablará. ¿Y qué mejor? Porque si el Señor se nos aparece en la situación que estamos pasando, ¿cómo nosotros reaccionaríamos? Sabemos que hay personas que agarrarían fuerza, hasta estarían contentas de escuchar esas palabras, pero sabemos que muchos empezarían a reclamarle al Señor. Pero por eso, mi Dios, aquí estamos en esta mañana. A pesar, oh Dios, de la hora, a pesar, oh Dios, de las dificultades, a pesar, oh Dios, que el tiempo se está pasando rápido, está volando estos días, estos meses y los años. Aquí, mi Dios, nosotros estamos para hablar con el Señor, no para reclamarle, no para insultarle, a lo contrario, para pedirle, oh Dios, primeramente que si hay alguna pizquita de incredulidad, alguna pizquita de duda, Padre mío, si hay en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, mi Dios, alguna, mi Dios, situación que esté bloqueando nuestra fe, alguna situación, Padre mío, que esté opacando nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, le pedimos que desde lo alto de la cabeza hasta la planta de los pies, el Señor pase con su santo poder aquí ahora para arrancar, oh Dios, esa incredulidad, para arrancar esa falta de fe, para arrancar, para quitar todo miedo, toda incertidumbre, mi Dios, todo mal que quiera trabajar en nuestra vida, que ahora, que en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, sea tu poder, sea tu presencia, Padre mío, que nos pueda ayudar en esta mañana. Mi Dios, si hay alguna enfermedad, si en este momento hay alguien en esta transmisión que se ha despertado con dolor de cabeza, se ha despertado cansado, triste, desanimado, agüitado, oh Señor Jesús, si hay enfermedades en su cuerpo en este momento, le pedimos, pasa, mi Dios, ahora con tu santo poder, desde la cabeza hasta la planta de los pies, y destruye toda enfermedad, destruye todo malestar que ha estado en nuestro cuerpo, que ha estado en nuestra vida, porque nosotros no lo aceptamos, nosotros reprendemos, mi Dios, todo mal, todo espíritu maligno que ha colocado desánimo, que ha colocado tristeza, que ha colocado, mi Dios, problemas para que nosotros vengamos a desistir. Eres tú, espíritu maligno, que nos quiere ver frustrados, que nos quiere ver postrados. Eres tú, espíritu maligno, que nos quiere ver fuera de la presencia del Señor, que nos quiere ver derrotados, humillados, llorando, así como el pueblo de Israel se encontraba en la época de Gedeón, escondido en las cuevas, se encontraba llorando, frustrado, pero no hacía nada. Hoy en día eres tú, espíritu maligno, que quiere ver hacia el pueblo, lo quiere ver en la miseria, lo quiere ver en la pobreza, lo quiere ver destruido, pero yo le pido ahora, mi Señor Jesús, pasa con tu santo poder, Padre mío, y quema todo mal, quema toda fuerza negativa, todo espíritu maligno que se ha levantado en contra de esta persona, en contra de este señor, de esta señora, de este joven. Ahora nos levantamos, Jesús, en espíritu de oración en favor de nuestra causa, en favor de sus problemas, en favor, oh Dios, de todo aquello que está trancado
trancado, travado, amarrado, destruido. Clamamos a ti, Padre mío, para que el Señor escuche ahora nuestra oración. Clame a Dios aquí ahora, Señor, Señora. Clame al Señor en este momento, porque Él puede escuchar esa oración. Él va a escuchar esa oración. Tengo certeza, Padre mío, que el Señor, Él no falla. Hay situaciones que nosotros no comprendemos por qué pasa, por qué situación está. ¿Por qué pasamos estas situaciones, Padre mío? Pero tu Espíritu, tu presencia es el único que nos fortalece. Por eso danos fuerza, danos guía, danos de tu dirección y danos la victoria, Padre mío. Que podamos salir de esta situación victoriosos, que podamos salir, oh Dios, de esta situación con la victoria en las manos, con el cántico de victoria, con el cántico de alabanza. Así como el Señor, Él estuvo en los tiempos de Moisés, Él estuvo en los tiempos de Gedeón, en los tiempos de Elías, en los tiempos, oh Dios, que el Señor, Él estuvo en esta tierra. Como por ejemplo los discípulos, ellos no eran discípulos desde el comienzo, ellos eran tratados y vistos como pescadores, algunos como trabajadores, pero el Señor los levantó y los puso como apóstoles, como discípulos. Como hablamos, David era un pastorcito de ovejas, pero lo tornó en el rey de Israel. Gedeón era el más pobre de Manasés, pero el Señor lo restituyó, lo levantó y lo hizo un libertador, Padre mío. Haga lo mismo para su pueblo, haga lo mismo para cada persona que está aquí conectada, Jesús, conectado en esta mañana. Aquellos que están detrás de una pantalla, Jesús, pero están, mi Dios, participando. Todos aquellos, mi Señor Jesús, que lo verán después en esta transmisión, opera. Pueblo del Señor que está aquí conectado en esta mañana, mi Dios, que el Señor nos dé la victoria y así mismo, mi Dios, podamos seguir posicionándonos, mi Dios, en estas situaciones y que cada problema, cada situación nos ayude, nos aumente y podamos crecer en la fe a través de la misma. Yo le entrego nuestros problemas, nuestras causas, oh Dios, con la certeza de la victoria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y usted que cree, levante sus causas, levante sus manos y diga: Señor Jesús, muchas gracias por haber escuchado mi oración. Muchas gracias por haber oído mis peticiones, mis ruegos, y tengo certeza de la victoria que acontecerá a través de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y con toda la fe, diga amén, diga gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios, pueblo de Dios, familia. Tengo certeza que nuestro Dios, Él es un Dios galardonador y Él es un Dios fiel. No es hombre para mentir, pero sí Él es un Dios omnipotente, omnisciente y es poderoso en todo aspecto. Amén. Crea que nuestro Dios le fortalecerá, le levantará y principalmente le dará la victoria. Amén. Que tengan un excelente día, que sea un día por la fe bendecido. Y Dios bendiga a todos los hermanos que estuvieron acompañando detrás de esta pantalla y también en otro horario, en otro fuso horario, dependiendo de su país. Amén. Un fuerte, fuerte abrazo de parte mía y de mi esposa. Les bendecimos en